los hombres de negocios. Otra de las crisis del desbalance de la Argentina. Nosotros tenemos más hombres de negocios que empresarios. El hombre de negocios es el que quiere hacer grandes diferencias en poco tiempo, pactando lo impactable sin dejar huella. El empresario quiere trascendencia de lo que él emprende continúe después de él con reglas y normas de previsibilidad que no le den las grandes ganancias, sino las razonables para ser viable, pero también estable y trascendente. Mayores referencias para hacer esta comparación con nosotros, miren Brasil. Y no me refiero a la educación en términos curriculares y formales, me refiero a educación formal, curricular, estatal, privada, no formal, y la más importante, y con esto quiero cerrar, que todo lo que nosotros conversamos sobre políticas de Estado también tiene que resucitar y reivindicar al Estado como tal. No el Estado en el estado en que se encuentra, sino el Estado que prevé la Constitución, que es una herramienta noble de administración del bien común. Lo privado te lo administras vos, lo corporativo tiene sistema de administración, pero el bien común, la única herramienta que tenemos entre todos para administrar es el Estado, en servicio de lo público, no como lo conocemos hoy, que es una maquinaria de vaciamiento de lo de todos para algunos según quién es el administrador de turno. Por eso nosotros hemos degenerado la visión que tenemos del Estado. Pero el Estado es el que se ocupa de las cosas que acabamos de ver. Es la que tiene que asumir que quienes no tienen el privilegio de lo privado tienen soluciones en lo público. Porque esa es la función del Estado, pero también nuestro compromiso para no mirar para otro lado cuando vemos millones de nuestros hermanos excluidos que deben ser contenidos con previsión y con justicia social, con inclusión, con desarrollo y crecimiento, que lo único que lo asegura es la educación. En síntesis, sobre la situación política, social de Argentina que hace a la educación, lo resumo con dos frases de dos grandes arquitectos de la patria, volviendo, ¿no?, a los orígenes. Por un lado tenemos a Alberdi, que decía: gobernar es poblar. Además de agregar algo muy sabio que nadie cita, que es que nada bueno saldrá de Buenos Aires. La tenía re clara Alberdi, ¿no? O sea, eso lo tenía claro, que necesitamos un modelo presidencialista, porque nosotros necesitamos caudillos y gente que nos lleve a algún lado, porque solo parece que no sabemos encontrar los líderes. Modelo presidencialista, aunque bueno, ni en su peor pesadilla podría haber imaginado a modo de prevención sucesión indefinida por contrato matrimonial, pero digamos, Alberdi en ese sentido hizo todo el trabajo de analizar contratos institucionales y nos propuso este modelo, pero en ese modelo él decía: la vasta y extensa patria tiene que ser justamente gobernada con un programa donde erradicar la población genere el desarrollo, sin entrar después en la ley de Avellaneda, que genera lo que hace posible que todos nosotros estemos acá, que somos los hijos de los inmigrantes. Fue política de Estado, Uno no huye y entra por la ventana, sino que con lo que le pasaba fue invitado a una política de Estado de visión trascendente, que para desarrollar el país había que importar capital social y espiritual. Nos queda aún pendiente reivindicar a los pueblos originarios que hemos diezmado y hemos anulado y aún no hemos reconocido en nuestra identidad latinoamericana. Pero de gobernar a poblar, ¿dónde estamos hoy? A someter y concentrar. Fíjense, y hablamos de educación, ¿dónde están las densidades demográficas y las proporciones de la gente donde eso no es un error estratégico? Desde mi punto de vista es una táctica de sometimiento. Qué diferente sería la educación en un plan de desarrollo rural y estratégico donde además de educar vos provees los recursos de hacer con la dignidad de tu trabajo tu propio pan. Y donde lo que estamos hablando ahora, y que hablan también el tema de los docentes y los alumnos, donde desde la ejemplaridad vital y existencial, en vez de estar concentrados en un edificio alienado de la vida social y de valores destruidos en el quehacer cotidiano, la escuela se tiene que transformar en familia sustituta y en refugio de sentido, cuando el afuera para ellos de todos los días está alienado. En la falta de oportunidad, de la no movilidad social,
y en el flagelo transversal de la República Argentina, donde la droga ya no se trafica, sino que se produce, y la mejor se exporta, y nuestros jóvenes se vuelan la cabeza con la resaca, que es el Paco. En un país que es zona liberada, y no por error, por falta de acción en política de Estado. Un país como el nuestro, tan vasto como yo acabo de decir, imagínense qué significa que no esté radarizado. Radarizado, ya no hablemos de cosas, ¿no? Entre otros temas, que son temas que no se pueden sacar de contexto. El segundo principio es educar al soberano. Educar al soberano. Cuando vivimos en la realidad de adoctrinar al esclavo. Esclavo no en los términos míticos, sino actuales y políticos. Esclavo es aquel que está sometido territorialmente a punteros y acciones de prebendas para que entreguen la conciencia de sus votos y su sometimiento a la exclusión social y marginal de tenerlos en la más miseria de las pobrezas, en un país rico como el nuestro, donde millones de nuestros hijos mueren de hambre. Eso es esclavitud contemporánea, no es esclavitud. Trata de blancas, tráfico de gente, eso es esclavitud. Y adoctrinar, ¿qué significa? Mantenerlos como esclavos, explicándole en castellano que son seres libres y de que hay distribución e igualdad porque ellos reciben de tu mano lo que vos le das. Eso no es educación, eso es adoctrinamiento. Por eso nosotros citamos, como dicen también los brasileros, orden y progreso. Orden de la ley y progreso, que no es progresismo. Progreso es progreso. Es decir, que todos avancemos aún pensando diferente para que tengamos lo mínimo de la dignidad, los derechos humanos. No son ni de izquierda ni de derecha. Y no hay que reivindicarlos solamente cuando fueron profanados en el pasado. Tenemos que tener memoria y siempre hacer justicia, pero no por lo que no cumplimos dejar pendiente lo que estamos obligados. Derechos humanos al día de hoy en la Argentina son el pan, el techo, el trabajo, la salud y la educación. Y como están pendientes, no los estamos cumpliendo. Y estamos hablando de la dignidad humana. Por último, que es el principio, la familia. Si no empezamos por ahí, todo lo demás no lo podemos sostener. Y ahí una pequeña reflexión a dos aspectos. Como muy bien dice el documento de la Conferencia Episcopal Argentina de marzo de este año, la patria es un don, pero la nación es una tarea, o sea, un trabajo. Y el primer trabajo que tenemos todos en el don que no apreciamos es que tenemos mucha más Argentina buena que mala. Parece eclipsada, pero la tenemos que sacar y darle luz. La ecuación que no supimos resolver aún no es de stock, sino de gestión. Porque el mal trabaja muy bien y el bien trabaja muy mal. Tenemos que aprender a articular el bien para hacerlo común. Reconocernos y consensuar que vamos a poder porque tenemos con qué. Aunque no lo veamos nosotros, bien vale la pena sembrar para que nuestros hijos y nuestros nietos lo cosechen. Y eso se llama trascendencia. Y eso se hace únicamente, no con razón, sino con amor, para después razonar convenientemente. Por eso los padres debemos asumir una posición. De los hijos de la patria excluidos en la banquina del camino, tenemos que ser padres adoptivos. No denunciar que no los tienen, pero hacernos cargo de que la desintegración de la familia, cuando ya hay más de 3 generaciones donde un niño no vio trabajar ni a su padre ni a su abuelo, lo tenemos que recuperar y los tenemos que reinstalar en un ámbito de hogar que es la nación. Y de eso se tiene que ocupar el Estado, que lo hacemos todos. Pero los que somos privilegiados de ser hijos en el seno de una familia, tenemos que exigirle a los padres que sean los primeros educadores. Porque no se puede formar en valores sino a través del ejemplo, y no se puede pedir nada afuera que no pase adentro, y los padres, aún con la mejor posición, no pueden tercerizar la función de ser padres. No es lo mismo ser progenitores que ser padres, y nuestros hijos no necesitan de nosotros amigos, necesitan padres. Y nosotros no necesitamos que nuestros hijos nos aprueben, necesitamos que nuestros hijos nos respeten, no desde el abuso de autoridad, pero sí con el justo límite de la autoridad que sostiene el valor, para que ellos, que solamente nos van a reconocer a nosotros cuando sean padres, sean sostenidos en la norma de la ley
en los valores donde son hijos no solamente de Dios y de los padres, sino también de una cultura, una sociedad y los valores que pactamos. Mayores referencias para los valores, además de la Biblia que siempre recomendamos, el preámbulo de la Constitución Nacional. Entonces, y solo entonces, como ahora 200 años después, si sabemos de qué se trata, Dios mediante, podamos celebrar con una educación trascendente antes del 2050, que por lo menos en el 2016 tengamos un bicentenario donde la educación esté en el centro de la conversación, que es lo único que nos asegura trascendencia y futuro, porque el futuro no es lo que viene, sino lo que hacemos hoy para que suceda, de manera tal que peregrinando en la casita de Tucumán en el 2016 tengamos un verdadero bicentenario. No el feliz cumpleaños del merchandising donde nos invitan a festejar dueños de la torta. Es el clamor real y popular de la gente que quiere sentir que la Argentina vibra y no solamente con la pasión de la camiseta de la selección, sino el honor de la bandera de la nación, para poder juntos independizarnos una sola vez, ya no de los españoles, sino de nosotros mismos. Para cambiar a la Argentina tenemos que cambiar a los argentinos. No hay argentino más difícil de cambiar que vos. Y eso solo se logra con la educación, el ejemplo, el amor y la trascendencia.